Entonces, poleas ideales. ¿Qué es lo que podemos decir de estas poleas ideales? Como ya habíamos dicho en el resumen de hace un ratito, las poleas ideales lo que hacen es redirigir la cuerda. Es todo lo que hacen. Pero eso nos genera algunos efectos interesantes. Por ejemplo, veamos qué es lo que sucedería con el siguiente ejercicio. Vamos a colocar desde una polea que está atada al techo. Vamos a buscar una polea por aquí. Colocamos una polea fija, porque está unida a un punto fijo. En este caso el techo. Y de ambos lados de la polea colocamos en cada uno un objeto. Una partícula M1 del un lado y una partícula M2 del otro lado. Como son partículas, no se van a chocar, no tienen dimensiones, así que simplemente son puntos. De hecho, incluso la polea, al ser ideal, no tiene radio, no tiene ninguna resistencia al encontrarse girando. Pero bueno, simplemente nos va a redireccionar la cuerda. Bien, entonces, dando las masas de cada una de estas partículas, digamos, la masa 1 de 10 kilogramos, la masa 2 de 20 kilogramos, encontrar la aceleración de la masa 1 en función de los unitarios predefinidos. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya sabemos trabajar sobre esto y la polea lo único que ha hecho es redirigir la cuerda. Es decir, consideramos cuando hay una polea ideal que esta es una sola cuerda, que todo lo que venía antes de la polea, del un lado, sigue siendo la misma cuerda que lo que tenemos después. Es una sola cuerda. ¿Qué pasaba con las cuerdas tensas? Entonces esto podríamos poner por acá. De las cuerdas tensas teníamos dos consecuencias. En este caso, todas las tensiones sobre esta cuerda tendrán la misma magnitud. Entonces, simplemente le vamos a llamar la magnitud T a la tensión de esta cuerda sobre la masa 1 y a la tensión de esta cuerda sobre la masa 2. Simplemente tienen que ser de la misma magnitud. Eso por el lado dinámico. Para cuál es la consecuencia cinemática. Parecido, pero respecto a aceleraciones, la magnitud de la aceleración de esta partícula tendrá que ser la misma que la magnitud de la aceleración de esta otra partícula. Vectorialmente incluso son contrarios en este caso en particular, pero bueno, en este caso es una relación de magnitudes. La magnitud de la aceleración 1 igual a la magnitud de la aceleración 2. Igual que antes podríamos ponerle simplemente igual a A. Y en este caso no conocemos ni la magnitud de la tensión ni la magnitud de aceleración. Y de hecho una de estas aceleraciones es nuestra incógnita. Bien, entonces, ¿qué es lo primerito que hacemos con cualquier problema de dinámica? Diagramas de cuerpo libre. Es un casi hasta requerimiento que tendríamos para cualquiera de estos problemas. Y vamos poniendo las fuerzas. Fuerzas de gato en este caso no tenemos. Fuerzas a distancia generalmente sí. Sobre cada involucrado vamos haciendo nuestro diagrama. Y como deberíamos estar en la cercanía de la superficie terrestre, tenemos incluso el peso ya definido. En este caso veamos qué es lo que sucedería si nosotros le consideramos a la polea como un objeto de análisis, a pesar de ser ideal. Veamos qué es lo que sucedería si nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre sobre la polea fija. Entonces, peso no vamos a tener,
porque parte de las condiciones de ser una polea ideal es que la masa de la polea fija ideal es de cero, y por lo tanto el peso que depende de la masa, o que multiplica la masa por la aceleración en caída libre, de todas formas se anula. Entonces no tenemos peso de la polea fija ideal. Listo, hemos terminado con fuerza de dato y con fuerza de distancia. Siguiente elemento, las fuerzas de contacto. Vamos a la masa M1 y vemos que tiene un solo contacto y es con una cuerda que va hacia arriba. Igualito a la masa 2, tiene un solo contacto de una cuerda que se va hacia arriba y por lo tanto de esos contactos deberían salir tensiones dirigidas en dirección a la cuerda. La tensión sobre el M1 y la tensión sobre el M2. No hay más contactos. Hemos terminado estos dos diagramas. Hagamos lo mismo con la polea fija. La polea fija tiene tres contactos. El contacto con estas cuerdas en dos puntos, aquí y acá. Deberíamos tener la cuerda que está rodeando a la polea por todo su borde de aquí, pero a ese no le tomaríamos en cuenta, sino únicamente al inicio del contacto y el final del contacto. Entonces, en estos dos puntos nos vamos a separar de la cuerda y por lo tanto aparecen estas tensiones. Y también en el centro de la polea está en contacto con este gancho que está sujetando del techo. Entonces supondríamos aquí tal vez que hay otra cuerda y por lo tanto otra tensión. ¿Cuál es el problema con hacer la sumatoria de fuerzas, el diagrama y la sumatoria de fuerzas sobre la polea? Tendríamos dos tensiones de la cuerda azul hacia abajo, tensión de la cuerda azul sobre la polea fija, tensión de la cuerda azul sobre la polea fija y tensión de la cuerda verde sobre la polea fija. Entonces en el diagrama no deberíamos tener inconvenientes, pero cuando hagamos la sumatoria de fuerzas, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener que relacionar esta tensión de la cuerda azul, que esa sí nos interesa, esa magnitud, como ya habíamos escrito aquí, le afecta a la partícula 1, le afecta a la partícula 2, está en nuestros dos objetos bajo análisis. Pero en cambio, la otra fuerza que estamos relacionando en la polea fija es la tensión necesaria para mantenerla fija. Y esa tensión solamente está en contacto con la superficie, es decir, en este caso con el techo. Así que, debido a esto, debido a que estaríamos añadiendo una variable que no nos interesa, a menos que el ejercicio lo diga, que sería muy extraño que les pidan esto, pero podría pasar. Pero en caso contrario, no nos interesa esta fuerza. Y por lo tanto sería una pérdida de tiempo hacer el análisis en la polea fija. Nuevamente, recordando que a menos que nos lo pida, pero por lo general no es algo que nos sirva. Es agregar una incógnita innecesaria en nuestro análisis, así que por lo general simplemente lo vamos a ignorar. Cualquier polea fija que veamos en nuestros ejercicios, lo único que hacen es redireccionar nuestras cuerdas. No nos interesa hacer el análisis en la polea fija ideal. Si tuviéramos una polea fija, pero que ya no es ideal, que es un poquito más real, como si vamos a utilizar más adelante, ahí sí nos podría interesar hacer este análisis, pero por el momento no. Si ven una polea fija, simplemente le ignoran el hecho de que exista polea fija y solamente se concentran en el efecto que está haciendo, es decir, en este caso, redirigir las cuerdas. Bien, entonces para comenzar a resolver, podríamos hacerlo ya directamente, pero lo que les voy a recomendar es hacer este pequeño análisis previamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos dos objetos están unidos mediante una cuerda tensa, mediante una sola cuerda tensa solamente redireccionada en la polea fija, y por lo tanto, si es que el uno se mueve, para mantener la tensión, el otro también debería moverse de la misma forma, de forma coherente con respecto a la otra partícula. Entonces, aunque nosotros podríamos plantear nuestro eje Y en ambos casos, las dos partículas están sobre el eje Y, y si hacemos esta resolución sobre el eje Y no debería haber ningún inconveniente, pero más bien les recomendaría utilizar un sistema de ejes arbitrario, al igual que hacíamos antes,
utilizar un sistema de ejes propio para el ejercicio. ¿Cómo vamos a formar este sistema de eje arbitrario? Vamos a colocarlo paralelo a la cuerda, es decir, paralelo al movimiento que nosotros vamos a poder realizar. Entonces, ¿qué pasa con la partícula 1? Puede o subir o bajar. Y además puede o estar acelerada hacia arriba o estar acelerada hacia abajo. Entonces su movimiento va a estar en el eje vertical. Y lo mismo con la M2. Pero lo que yo podría darme cuenta es la relación entre ambos. Si es que la partícula 1 sube, ¿qué pasaría con la partícula 2? Debería bajar. Si la partícula 2 sube, la partícula 1 debería bajar. Entonces están conectadas y las direcciones de sus vectores cumplen con este sentido de giro alrededor de la polea. Entonces todo lo que sea hacia arriba para la M2 se convierte en hacia abajo para el M1 y viceversa. Entonces en función de esto podríamos definir nuestro eje arbitrario, que no va a ser consistente con respecto al eje XY, pero sí va a ser consistente con respecto al sentido de movimiento de este sistema. Entonces, por ejemplo, podría ponerlo en esta dirección o podría ponerlo en dirección contraria, siempre y cuando sea consistente la dirección entre las dos partículas. Entonces, por ejemplo, puedo poner la dirección positiva de mi eje paralelo hacia arriba del M2 y por lo tanto en el otro lado sería positivo hacia abajo en el M1 y los dos están respecto de un mismo tipo de eje de referencia. Entonces, nuevamente, esto no es necesario, pero sí nos facilita un poco la resolución. Eso es la primera recomendación. De ahí la segunda recomendación es los vectores que no conozcamos, especialmente la aceleración y las fuerzas de rozamiento, aunque no tengamos suficiente información, asignarles alguna dirección. Pues, por ejemplo, en este caso, eh, bueno, viendo cuál masa tiene mayor inercia, podríamos darnos una idea de hacia dónde se va a mover esto. Y eso deberíamos utilizarlo. Entonces, en este caso diríamos, por ejemplo, la masa 2 tiene más masa que la masa 1. Por lo tanto, este tiene un peso que tiene una magnitud mayor que el de la masa 1. Así que si no hay ninguna otra fuerza interactuando con este sistema, esperaríamos que esto esté acelerado hacia abajo para la masa 2. Y eso podríamos colocarlo aquí. Entonces, colocamos la dirección de la aceleración que estaríamos esperando encontrar. Si es que la M2 está acelerada hacia abajo, entonces esperaríamos que la M1 esté acelerada hacia arriba. Y ya, esas son las dos cosas que tenemos que fijarnos para poder resolver sistemas unidos por una cuerda tensa. Unificar el sistema de referencia a partir de cómo se movería el sistema alrededor de esta polea. Y segundo, colocar direcciones en función de la información que tenemos para nuestra aceleración y fuerzas de rozamiento. Nuevamente, no es algo necesario, pero van a ver que sí podría llegar a ser útil para evitar algunas confusiones. Ahora, ¿qué es lo que pasa si es que nosotros no sabemos realmente cuál es la dirección de la aceleración o cuál es la dirección de la fuerza de rozamiento? No importa, simplemente en función de la información que tenemos, intentamos hacer nuestra mejor opción, lo que creamos que va a suceder. Y si es que llegamos a equivocarnos, me parece que sí hicimos algo al respecto de la clase anterior. Si llegamos a equivocarnos, simplemente la magnitud de esta aceleración nos va a salir negativa. Una magnitud no puede ser negativa, significa que hay un error, pero en este caso nada más sería que colocamos incorrectamente la aceleración. De hecho, para practicar nuevamente eso, a pesar de que tendríamos la idea de que está dirigida hacia abajo en la M2 en este caso, pongámosla al revés nada más para ver qué pasa. Entonces, eso sí, de forma consistente. Si de un lado digo que va a tener una aceleración hacia arriba, en el otro resulta hacia abajo. Y siempre tengo que hacer ese análisis a través de la polea. Pues pongamos este que está acelerado hacia arriba, aunque seguramente no sea eso correcto. Lo mismo acá, de forma consistente. Bien, entonces ahí sí comenzamos a hacer nuestro análisis. La resolución va a ser muy similar a cuando nosotros hacíamos tensiones entre dos objetos en el mismo plano. Lo único que cambia con esta polea es estas dos consideraciones de aquí. Bueno, la del el eje de referencia que debería ser consistente y la dirección de la aceleración que debería ser consistente.
Entonces, comencemos con la partícula M1. Segunda ley de Newton, fuerza neta sobre la partícula M1 es la sumatoria de fuerzas externas sobre esa partícula. Y de acuerdo a la segunda ley debería darme la inercia de esa partícula por la aceleración que está experimentando. Dejemos de solo como A1. A1 y A2. Bien, entonces vamos reemplazando. Vemos que en los materiales de fuerzas externas no hay más fuerzas, pero igual voy a especificar lo que en el eje paralelo. Tendríamos que sumar vectorialmente estas dos, el peso sobre la masa 1 más la tensión sobre la masa M1. La masa M1 ya tenemos el valor, es de 10 kilogramos, por la aceleración 1, que es de hecho nuestra incógnita. Ahora, al rato de resolver esto, lo que vamos a llegar es a una ecuación vectorial. Y el problema de la ecuación vectorial es que no va a poder tener relación con estas ecuaciones de magnitudes que habíamos sacado aquí al inicio a partir de la cuerda tensa. Entonces, preferible si a esto le mandamos a una ecuación de magnitudes. ¿Cómo hacemos eso? Descomponemos los vectores en magnitud y dirección por separado, pero les tenemos aquí multiplicados. Entonces, el peso, por ejemplo, tendría una magnitud de 10 veces la masa, una magnitud de 10 veces la masa 1, que incluso ya sabemos que es de 10. Y la dirección, que yo sé que es hacia menos j, pero de acuerdo a este sistema de referencia sería en el sentido positivo. Eso le podemos poner de esta forma por un unitario paralelo. Este es un equivalente al I, al J, al K, solo que de cualquier eje paralelo que nosotros queramos utilizar. Hacemos lo mismo con la tensión. La tensión debería tener una cierta magnitud, que arriba ya le llamamos solamente T, y está dirigido en la dirección negativa de mi eje arbitrario. Tiene una magnitud T y está dirigido hacia el sentido negativo de mi eje arbitrario. Y ya me queda una relación de magnitudes y direcciones por separado. Acá hacemos lo mismo. Si es que yo puedo despejar aquí directamente la aceleración 1, entonces lo haría. Pero como tengo que hacer un sistema de ecuaciones, entonces igual le pongo en función de esta de aquí, que de acuerdo a lo que yo había supuesto al inicio, estaría en la dirección positiva de mi recta de aquí, de mi eje arbitrario. Bien, entonces nos va a quedar una relación de magnitudes con signos. Despejemos T. Nos va a quedar 100 menos 10A. Este es negativo, ya. Y podemos incluso llamarle la ecuación número 3. Hacemos lo mismo del otro lado. Sumatoria de fuerzas externas sobre la partícula M2 en el eje paralelo es igual a la masa respectiva por la aceleración correspondiente. Fuerzas externas de la masa M2 tenemos igual 2, tensión y peso de la M2. Tensión sobre M2, peso sobre M2, igual a este, creo que son 20 kilogramos, y la aceleración 2. Igual esta es una ecuación de vectores, que podríamos reemplazar el peso, pero que igual me quede con dos incógnitas. De una vez lo llevo a una ecuación de magnitudes. La tensión dirigida hacia el sentido positivo para la M2 por el unitario paralelo positivo. El peso, en cambio, en la dirección negativa de 10 por la magnitud de la masa de esta partícula.
Y del otro lado lo mismo, 20 por la aceleración 2, de acuerdo a este sistema, también estaría en sentido positivo, más a por el unitario paralelo. Nuevamente se nos van los unitarios predefinidos. Nos queda una relación de magnitudes. La tensión sería igual a 20 veces A más 200. Y podemos igualar la ecuación 3 con la ecuación 4. Nos quedaría de 100 menos 10A igual a 20A más 200. Despejando nos quedaría una magnitud negativa. Esto 30. No, ¿por qué no sería negativa? Ah, sí. Aquí queda 30 positivo, pero del otro lado menos 100. No, si no, menos 30 más 100, sí. Y listo, tenemos nuestra magnitud de la aceleración. Punto 33 es 3. Ahora, el problema es que nosotros físicamente sabemos que esto no es correcto. Una magnitud negativa no es algo verdadero. Las magnitudes no pueden ser negativas, entonces está mal algo. Pero en este caso, el error no es tan grave. Simplemente significa que nosotros hemos considerado equivocadamente la dirección de la aceleración cuando hicimos nuestro análisis inicial. Algo nos falló cuando estábamos poniendo la aceleración de todo el sistema y resulta que no ha sido hacia arriba para el M2 y hacia abajo para el M1, sino que completamente al revés, hacia arriba para el M1, hacia abajo para el M2. Eso es lo que vendría a significar este negativo de aquí. Algo está mal porque una magnitud no puede ser negativa, pero en este caso solamente es la dirección de esas aceleraciones. Pero no hay que volver a hacer todos los cálculos porque matemáticamente está bien. Pues si nosotros en función de este resultado reemplazamos lo que esperaríamos para encontrar nuestros vectores, de todas formas el resultado matemático sí va a ser coherente, sí va a estar correcto de lo que nosotros deberíamos manejar. Nada más debemos ser conscientes de que esto no es un resultado físico adecuado. Si me piden cuánto es la magnitud de la aceleración, no es de menos 3.33, sino que solamente sería 3.33. Y este signo me indica que están mal las direcciones. Entonces, cuando yo quiera encontrar, por ejemplo, la aceleración 1, ¿cómo va a ser igual a la aceleración 1? La magnitud de la aceleración 1, que bueno, en este caso simplemente les llamamos A, por el unitario de la aceleración 1. Entonces, ¿cuánto es la magnitud de la aceleración 1? Acabamos de sacarle y que en este caso nos quedó negativa, que no debería ser correcto, pero nuevamente, matemáticamente sí va a cumplir lo que estemos buscando. ¿Cuánto es el unitario de la aceleración 1? De acuerdo como nosotros lo habíamos considerado, era hacia abajo, y hacia abajo justo coincide con el unitario predefinido menos j. Entonces, entre la dirección de la magnitud y la dirección del unitario, finalmente nos dan un vector que está correcto.
Aceleración 1 ha sido entonces más 3.33 hacia arriba. Lo mismo con el A2. ¿Cómo debería ser el A2? Debería ser una magnitud que debería ser positiva por su dirección correctamente analizada. Pero en este caso, nada más como nos equivocamos al considerar el unitario, eso se arregla con este signo negativo de aquí. Nosotros habíamos considerado que el A2 estaba dirigido hacia arriba. Entonces hacia arriba es por más J. Pero como no hemos estado en lo correcto, este negativo de aquí arregla nuestra respuesta. Menos 3.33 J metros segundos cuadrados. Y listo. Tenemos nuestra respuesta en rectangulares. Normalmente no sería necesario hacer la transformación a rectangulares, porque si ustedes dejan correctamente expresado cuál es el unitario paralelo en cada caso, podrían dejarle como que la 1 es igual a mm, menos 3.33 por el unitario paralelo 1 y que el otro es más 3.33 por unitario paralelo 2. Sí se podría dejar expresada una respuesta en función de un unitario definido en el ejercicio, pero como por lo general vamos a tener que utilizarlo en rectangulares, no solo para poder relacionarlo con otros vectores, sino porque así normalmente les pongo la forma de expresar respuesta en los ejercicios, entonces mejor nos acostumbramos de una vez a esas transformaciones. Y listo. ¿Alguna pregunta? Esa sería una forma de resolverle. Hay algunas otras, pero... o incluso ciertas pequeñas variaciones. Pero como a mí también me gusta siempre hacerlo en función de sistemas, veamos cómo sería la resolución si consideramos a todo esto como un sistema. ¿Qué necesitábamos para que un sistema nos sea útil? Que existan fuerzas internas. Como si hay fuerza entre la masa 1 y la cuerda, entre la misma cuerda y la masa 2, entonces podemos considerar todo esto como un solo sistema. Veamos cómo nos quedaría. O tal vez no. A ver, entonces solución alternativa del mismo ejercicio, los mismos datos, nada más otra opción que podríamos tener. Pues construir un sistema a partir de partículas que están interactuando en donde no existe una polea es mucho más simple. Como lo que vimos ayer, es mucho más directo hacer ese análisis. Pero cuando existe una polea, ya se va complicando en un pequeño aspecto, que es trasladar las fuerzas. Entonces vamos a poner aquí una resolución alternativa. La función de sistemas. Entonces al inicio comenzamos igualito, hacemos el mismo diagrama de cuerpo libre sobre cada partícula de forma individual. Hacemos también esto del unitario paralelo para cada uno, de forma que sea consistente para el movimiento del sistema. Y de ahí utilizamos esto para armar el diagrama del sistema. Entonces en este caso voy a utilizar el sistema masa 1, cuerda masa 2.
Ahora, como los diagramas, como los sistemas de referencia no son consistentes para ambos, entonces yo simplemente selecciono alguno de ellos. No debería haber problema con cuál seleccionemos. Generalmente lo haremos dependiendo de qué es lo que me estén pidiendo, pero de todas formas podemos seleccionar cualquiera. Digamos que yo voy a seleccionar al M2. Entonces voy a poner todo esto respecto del sistema de referencia de la masa 2. Lo que significa que voy a tener que transportar todas las fuerzas sobre la masa 2 a este sistema. Eso es directo. Realmente cojo esta fuerza y la coloco igualito aquí. Como es una fuerza externa al sistema, entonces sí tengo que incluirla. Una fuerza generada por el planeta Tierra sobre la masa 2. La tensión también hubiera ido directamente con su método hacia arriba, solamente lo copiaría y lo pondría aquí. Pero como es una fuerza interna, es entre la cuerda y la masa 2, entonces justamente el objetivo de hacer esto es no considerar fuerzas internas. Y ya están las dos, o ya consideré todas las fuerzas de la masa 2. Incluso la aceleración se transporta directamente de la misma forma. Ahora, el inconveniente es transportar las fuerzas del M1 hacia acá. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Podríamos verlo de dos formas. Simplemente, como mi positivo está hacia abajo en este caso, pero mi positivo está hacia arriba en este otro caso, entonces hago la inversión correspondiente. Este peso está en la dirección positiva y por lo tanto, al pasarla acá debería estar dirigido hacia arriba. O si no, lo que puedo hacer es ver qué es lo que pasa con todo mi gráfico al hacerle pasar por la polea que tenemos. Entonces, todo esto que tendría de este lado, yo lo hago rotar por la polea. Entonces le voy haciendo rotar. De forma que al otro lado me queda de esta forma. Y esto es lo que coloco en mi diagrama. Entonces el peso hacia arriba, la aceleración hacia arriba. La tensión sería hacia abajo, pero como es fuerza interna, ni siquiera le considero. Entre la cuerda y masa 1 es una fuerza interna al sistema, masa 1 cuerda masa 2. Y ya, entonces solamente tengo esto y puedo hacer mi sumatoria de fuerzas en el sistema y en caso de necesitarlo en cualquiera de los individuales. Entonces, sumatoria de fuerzas. Aquí sí tiene mucho más sentido el hecho de que sean externas sobre el sistema M1 cuerda M2. Por segunda ley de Newton debería ser igual a la masa total del sistema por la aceleración de mi referencia. En este caso estaba considerándole como referencia al M2, entonces la aceleración del M2. Y ya, entonces me quedaría que la suma entre estos dos pesos debería ser igual a esto de acá. La masa de un sistema es nada más ir sumando las masas de cada uno de los elementos del sistema. La masa del M1 más la masa del M2 más la masa de la cuerda, pero como la cuerda es ideal no tiene masa. Voy a despejar este de aquí. El peso del M1 de acuerdo con mi gráfico tendría una magnitud de 10 de la aceleración de la gravedad por la masa M1, que una vez pongamos el valor, dirigido hacia, en este caso, hacia arriba. En cambio este de aquí es 10 por la masa del M2 y dirigido hacia abajo.
La suma de estas dos masas me daría 30. Y vectorialmente puedo despejar este de aquí. Entonces la aceleración m2 ha sido igual a menos 100 sobre 30 por el unitario paralelo número 2, que de una vez ya podríamos reemplazarle como j. Y listo. El mismo tipo de resolución. En este caso no tuve el inconveniente de magnitudes negativas porque lo despejé como vector. No tuve que armar un sistema de ecuaciones. Así que no estoy utilizando este dato de aquí. Y me queda el mismo resultado. ¿Alguna pregunta? Cuando hacemos el transporte de fuerzas hacia nuestro diagrama conjunto del sistema, normalmente lo que nos va a interesar son solo las fuerzas del eje que consideramos como del posible movimiento. Es decir, en este caso, solo nos interesaría lo que sea del eje paralelo de la masa 1 y el eje paralelo de la masa 2. Si tuviéramos alguna fuerza en el otro eje, por ejemplo, alguna normal por aquí o alguna fuerza de dato por acá, las perpendiculares también las podemos transportar, pero seguramente no nos ayudan mucho. Entonces, si tienen alguna fuerza perpendicular al movimiento o perpendicular al posible eje de movimiento, sería mejor ignorarlas. Esas las resolvemos directamente en sus objetos originales. Aquí, por ejemplo, sumatoria de fuerzas en el eje perpendicular. Simplemente relacionamos esas dos, igual aquí por separado, y mejor solo transportamos las del eje paralelo. Pero bueno, eso en caso de que quieran hacerlo de esta forma. Bien, veamos otro ejemplo. Hicimos así. Hagamos uno con alguna superficie. No, esto todavía no. Entonces vamos a tener una partícula que se encuentra sobre una superficie. Se encuentra atado a una cuerda que por el momento se encuentra tensa. Esa cuerda tensa pasa por una polea fija. Y esa cuerda está atada a otra partícula del otro extremo. Igual demos las masas. Digamos que la masa 1 es de... ¿Cuánto le ponemos? Unos 30 kilogramos. Y la masa 2 de 1 kilogramo. Y creo que no necesitaríamos más datos. Podríamos agregar fuerza de dato. Para simplificarlo un poco, digamos que esta superficie es lisa. Nada más para evitarnos el análisis dual de si está deslizando o no. Bien, entonces en estas condiciones de aquí, primero hagamos una pregunta. ¿Qué creen que va a suceder? ¿Será posible que esta masa de 1 kilogramo le acelere en esta dirección a la masa 1? ¿O creen que la masa 1 de 30 kilogramos se va a quedar quieta? ¿O creen que la masa de 30 kilogramos le va a arrastrar más bien hacia la izquierda? ¿Qué debería pasar aquí? ¿Hay algún movimiento? ¿Hay alguna aceleración? ¿Qué debería pasar en función de los datos que tenemos? ¿O no sabríamos todavía?
Alguien tal vez que me quiera decirlo por el chat o por el micrófono. Sí, sí hay aceleración. Si hay aceleración, ¿hacia dónde crees que sea la aceleración, Arturo? Hacia la derecha. En la partícula 1 hacia la derecha. Ya, a pesar de que la partícula 2 es mucho más ligera, esa sería una opción. ¿Alguien cree alguna otra cosa o lo mismo? Bueno, efectivamente, sí tenemos una aceleración hacia la derecha. A pesar de que la partícula M1 tiene una masa mucho mayor que la partícula 2, el peso de la partícula 1, que es la fuerza relacionada con su masa, no se, no se está yendo en contra del efecto que tendría el peso de la M2. El peso del M1 es perpendicular al posible eje de movimiento y a lo mucho lo que podríamos hacer es ir aumentando una fuerza de rozamiento, pero como en este caso la superficie es lisa, entonces definitivamente no tenemos forma de oponernos a este deslizamiento. Estamos acelerándonos sobre esta superficie para la partícula M1 y estamos acelerándonos hacia abajo para la partícula M2. Entonces resolvamos eso. Em, por cierto, aquí al menos la respuesta que sí esperaba no encontrar es que alguien diga que esto está acelerado hacia la izquierda, ya que no hay nada que me esté llevando hacia la izquierda. Haciendo nuestro diagrama de cuerpo libre sobre la partícula M1 y la partícula M2, no hay ninguna fuerza hacia acá. Entonces, si es que en algún momento, por alguna confusión, algún signo mal puesto o algún problema en la resolución, recuerden siempre analizar la respuesta. ¿Es esto físicamente algo que debería suceder? Y si, por ejemplo, en alguno de estos casos le sale que la aceleración es hacia la izquierda, entonces eso debería estar con algún inconveniente. Pero bueno, vamos resolviendo entonces primero el diagrama de cuerpo libre. Antes del diagrama y antes de olvidarme, las consecuencias de que esta cuerda sea tensa son dos. La tensión de la única cuerda que tenemos sobre la masa 1 debe de tener la misma magnitud que la tensión del otro lado. Nuevamente digamos que simplemente son T. Estas dos están unidas por una cuerda tensa directamente entre las dos, lo que significa que están completamente conectados. Las magnitudes de sus aceleraciones también deberán tener la misma magnitud, aunque vectorialmente no sean el mismo resultado. Ya, ahora sí, diagrama de cuerpo libre. Fuerzas de datos no hemos tenido, era de haber puesto una fuerza de datos hacia la izquierda, pero no tenemos en este caso. Fuerzas a distancia tenemos dos pesos, vamos colocándole en cada uno el respectivo peso. Que sabemos que es verticalmente hacia abajo, y que ya que tenemos los valores de estas masas son fácilmente calculables. No hay más fuerzas a distancia. Tercera categoría, fuerzas por contacto. La masa M1 tiene dos contactos, el contacto con esta superficie y el contacto con la cuerda. La masa M2 tiene solamente un contacto. Comencemos por la M2, del contacto con una cuerda sale una tensión en dirección de la cuerda. Entonces tendríamos esta tensión de la única cuerda que tenemos sobre la masa 2. En el caso de la M1 tenemos esa tensión, pero en cambio es desde el contacto con la cuerda en dirección a la cuerda, sería hacia la derecha. La tensión sobre la masa 1. Y del contacto con la superficie podríamos tener hasta dos fuerzas, al menos una normal al contacto dirigida hacia el objeto, normal hacia arriba. Como dice solo una normal, no le voy a poner nombre. Y podríamos tener una fuerza de rozamiento, pero como la superficie es lisa, entonces hasta ahí nomás queda. Bien, tenemos nuestro diagrama. No es necesario hacer
la unificación de los ejes. De hecho, tal vez sería hasta conveniente resolver respecto a Y. Pero de todas formas yo voy a hacer una unificación del sistema de movimiento entre las dos partículas. Ya que están unidas, entonces, si es que se mueven, lo harán en conjunto. Si es que existe una aceleración, igual será en conjunto. Eso lo vemos en la polea. Es como un sentido de giro. Simplemente voy a decir que este es mi sentido para este sistema. Nada más lo que quiero es unificarlo del un lado con lo del otro lado. No importa qué dirección le pongamos, aunque sí sería conveniente ponerlo en la dirección que creemos que debería estar la aceleración. Por ejemplo acá. Comenzamos por el M2. Mi nuevo sistema de referencia sería, de acuerdo con este sentido, sería positivo hacia abajo. Le voy a llamar el eje paralelo. Paralelo 2 incluso para distinguirles. Y en el caso de la partícula 1, ya no es igual vertical como en el caso anterior, sino que ahora es horizontal hacia la derecha. Paralelo 1. Y también, aunque no es estrictamente necesario, pero sí sería conveniente, suponer una dirección para la aceleración, ya que no la conocemos de ciencia cierta, pues vamos con la suposición de que es hacia la derecha en la masa M1, y eso al otro lado se transformaría en hacia abajo para la M2. Si es que no utilizamos esto mejor, pero si es que lo necesitamos ya lo tenemos y debe ser consistente, eso es lo importante, consistente para el movimiento de todo el sistema. Bien, entonces vamos haciendo nuestras sumatorias. Sumatoria de fuerzas externas sobre la partícula M1 en el eje paralelo 1. Segunda ley de Newton, la masa M1 por la aceleración M1. En el eje paralelo tenemos solamente una fuerza. La tensión sobre el M1 debería ser igual. La masa M1, que era de 30, por la aceleración que está experimentando. Podemos transformarle a una ecuación de magnitudes para que nos sirvan estos de aquí. Sería una cierta magnitud t dirigida hacia la derecha, es decir, en sentido positivo de este eje arbitrario. Y del otro lado, la aceleración tendría sentido que si solo hay una fuerza, la aceleración esté en esa dirección. Sería por el unitario paralelo positivo también. Lo cual nos queda como una relación de magnitudes. Luego hacemos lo mismo con la otra partícula. Sumatoria de fuerzas externas sobre la M2 en el eje paralelo 2. Debería ser igual a la masa correspondiente por la aceleración respectiva. Aquí tenemos dos fuerzas en el eje paralelo, la tensión y el peso. La masa M2 es de un solo kilogramo. Y de ahí le adecuamos todo a magnitudes por direcciones. Esta sería una T dirigida hacia arriba. Y hacia arriba en este caso es en el sentido negativo. La otra, una magnitud de 10 veces la masa de la partícula y dirigida en el sentido positivo. Este también, ya habíamos dicho que para ser consistente con el sistema anterior debería estar hacia abajo, es decir, en sentido positivo.
una magnitud por nuestra dirección positiva. Y listo, tenemos una ecuación que podríamos relacionar con la de hace un rato. Esta no todavía. Tensión es igual a 10 menos A. Y les igualamos. El procedimiento de resolución se va pareciendo bastante. Nada más lo que nos toca ir incluyendo son más fuerzas de las que ya conocemos. Tensiones o proyecciones de fuerzas inclinadas. Pero en sí el procedimiento es bastante similar. 10 menos A. Y por lo tanto, los 10 newtons del peso de la partícula 1, debido a la cantidad de inercia del sistema, a lo mucho me van a generar una pequeña aceleración. 31, 10 31avos. En este caso debería tener una magnitud de 0.0323. Como nos salió una magnitud positiva, entonces esto está correcto. Una magnitud sí debe ser positiva. Así que de hecho las direcciones que consideramos al inicio están correctas. No le puse lo que nos pedían, digamos que nos pedían la aceleración de la partícula M1. La aceleración de la partícula M1 es la magnitud que acabamos de encontrar, dirigido hacia la derecha. Entonces el A1 es la magnitud de aquí, por I. ¿Alguna pregunta? Y si lo hacemos por sistemas debería dar un resultado exactamente igual. Veámosle rápidamente. Hay que tener cuidado de si lo hacemos por sistemas, es armarle correctamente el diagrama unificado, lo cual es a partir de rotar correctamente las fuerzas cuando hay una polea. Si no hay una polea es más directo. Aquí, ahora es el diagrama conjunto. Esto que tendríamos más A1, cuerda más A2. Seleccionamos A1 como nuestro pivote, como nuestra referencia. Y que nos están pidiendo algo de la masa 1, entonces sería conveniente considerarle a la masa 1 como nuestro pivote. Aunque en definitiva da lo mismo. Por lo tanto, utilizamos el sistema de referencia de la masa M1, un eje paralelo que está yendo de izquierda a derecha. El eje perpendicular no es necesario unificarlo, así que simplemente voy a ignorar el peso de la masa 1 y la normal de la masa 1. Entonces aquí directamente transportamos las fuerzas paralelas en la masa 1 directamente sin hacerles ningún cambio. Pero la única fuerza o la única componente de fuerza que tenemos en el eje paralelo para el M1 es la tensión. Y esta es una fuerza interna ya que la cuerda y la otra masa son parte de nuestro sistema. Entonces la única fuerza que deberíamos considerar es el peso de la M2.
como está en el sentido positivo de este sistema que era consistente, nos quedaría hacia la derecha al transportarle acá. O si no, al igual que en el caso anterior, simplemente le hacemos rotar a través de la polea que tenemos. Es una fuerza que está hacia abajo en la masa M2 al pasar por la polea. Nos queda hacia la derecha en la masa 1. Y listo, entonces sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Masa total del sistema por la aceleración del pivote. Fuerzas externas tenemos solamente una. Masa del sistema es la masa de la partícula 1, la masa de la cuerda y la masa de la partícula 2. Despejamos esta aceleración y nos quedaría, esto es de 10 por 1 hacia la derecha, dividido para 1 más N2, 30 más 1. Y sobre 31, 0.323. Claro que si nos piden alguna fuerza interna, entonces de todas formas tenemos que resolver el diagrama de cuerpo libre individual. Pero generalmente eso ya es más fácil a partir de conocer lo que le sucede a todo el sistema, en este caso, la aceleración en conjunto. Bien, ¿alguna pregunta? Y que me perdí en la parte donde pone la magnitud de la aceleración sobre 10 sobre 31. ¿Me lo podría explicar otra vez, por favor? Claro. A ver qué pasó aquí. Este de aquí es de 10 por... Tal vez la I no fuera necesario. Como estamos haciendo antes, simplemente es por el unitario paralelo positivo. Que resulta que es igual al unitario I. Esto simplemente es la magnitud del, digo, la fuerza del peso. Que es igual al peso, 10 por la masa por la dirección que le consideramos. Entonces, 10 por la masa de la partícula 2, que es de 1 kilogramo, y dirigido de acuerdo a esto hacia el sentido positivo, que hacia la derecha sabemos que es unitario I. Y del lado de acá, solamente le estoy de una vez mandando a dividir el M1 más M2, que es 30 a la masa 1 y 1 a la masa 2. Y ya me queda 10 por 1 sobre 30 más 1. 10 sobre 30. Pongamos un par de pasos para que esté un poquito más desarrollado. Aceleración de la masa 1 igual a 10 sobre 31 dirigido hacia la derecha. Acá también me queda esto de aquí, de 10 por la masa de 1 por el unitario paralelo. Y del lado de acá es 30 más 1 por la aceleración de la masa 1. Sí, tal vez ahí está un poquito más claro. Sí, Inge, gracias. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Entonces vamos a lo que sí podría ser un poquito complejo de la parte de poleas, que son las poleas móviles.
Entonces, ¿qué pasa con las poleas móviles? Poleas móviles ideales incluso, pero no, poleas móviles en general. El problema de las poleas móviles es que relacionan dos cuerdas. Una cuerda que está pasando alrededor de la polea con una segunda cuerda que está unida a la polea y por lo tanto genera una relación bastante interesante al relacionar sus tensiones. Pues por ejemplo, veamos lo que pasaría en una configuración del siguiente estilo. Por ejemplo, tenemos una cuerda que está en contacto con un punto fijo. Esa cuerda pasa alrededor de una polea móvil. Del otro lado de la polea móvil se va a una polea fija. Y lo vuelvo a copiar. Y del otro lado de la polea fija nos vamos a otra partícula, o a una partícula. Y unida a la polea móvil tenemos una cuerda que va a una segunda partícula. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las poleas móviles? A diferencia de las poleas fijas, sí nos interesa hacer la sumatoria de fuerzas en la polea móvil, porque eso nos va a permitir determinar la relación que hay entre las fuerzas de la una cuerda y la otra cuerda. Por ejemplo, en este caso, bueno, pongamos de esta forma. En las poleas móviles nos interesa hacer dos cosas. Hacer el diagrama de cuerpo libre sobre la polea móvil para luego aplicar la segunda ley de Newton en la polea móvil y de esa forma encontrar la relación entre las tensiones. Y segundo, siempre que hay una polea móvil nos interesa determinar la relación de las aceleraciones. Entonces la aceleración de la masa m1, como no está conectada directamente a la masa m2, van a estar relacionadas, pero no van a ser la misma magnitud. Entonces eso podemos hacer de algunas formas, por ejemplo, haciendo el análisis de longitud de la cuerda. Entonces de estas dos relaciones vamos a encontrar lo que antes era mucho más directo. Por ejemplo, en este ejercicio justo el de arriba decíamos, por el simple hecho de existir una cuerda tensa directamente conectada entre estos dos objetos, eso ya nos da estas dos ecuaciones de aquí. La magnitud de la tensión a lo largo de toda la cuerda tiene la misma magnitud y por lo tanto la tensión en el un objeto iba a tener la misma magnitud que la tensión en el otro objeto y además las magnitudes de sus aceleraciones iban a tener la misma magnitud porque estaban directamente conectados. En cambio que acá, como la conexión no es directa, sus magnitudes de aceleración no van a tener el mismo valor, tendremos que encontrar cuál es esa relación. Y segundo, ya que no están en la misma cuerda,
Entonces las magnitudes de las tensiones tampoco son las mismas. Pero con esto podremos encontrar una relación entre ellas. Bien, entonces, de hecho dejémosle puesto con algunos datos para que sea ejercicio. Digamos que la masa 1 es de 3 kilogramos. Y con eso queremos jalarle una masa de 6, de 5 kilogramos. Bien, entonces hagan sus apuestas. ¿Cómo será que está dirigida la aceleración en este sistema? ¿Será que la masa de 3 kilogramos logra subir a la masa de 2? ¿O será que la masa de 2 kilogramos, la masa 2 de 5 kilogramos, le logra subir a la masa 1? Vamos a verlo. Entonces, primero, para resolver el ejercicio, diagrama de cuerpo libre de todos los involucrados. En este caso, y siempre que tengo una polea móvil, es parte de las que tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Cómo identificamos una polea móvil de una polea fija? La polea fija, de la que no nos interesa su diagrama, está unido a un punto fijo. Puntos fijos, techos, paredes, suelos. Mientras que la polea móvil, ya sea que se esté moviendo o no, ya sea que esté acelerada o no, pero está unida a un objeto, a una partícula, como en este caso está unida a la partícula M2. Y alrededor de ella pasa una cuerda. Entonces, la polea móvil sí me interesa hacer ese diagrama. Bien, vamos haciéndole entonces un poquito más abajo. Fuerzas de dato en este caso no tenemos. Fuerzas a distancia generalmente sí, al menos el peso deberíamos considerarle para cada uno de estos. Entonces el peso sobre el M1, el peso sobre el M2. Y podríamos tener el peso sobre la polea móvil, pero nuevamente es un objeto ideal. Así que su valor del peso sería la masa de la polea móvil por la aceleración de la gravedad en esa altura. Como este cero todo se anula, ni siquiera le consideremos. Estos de acá sí. Segundo, no, pues segundo, fuerzas de distancia. Tercero, fuerzas de contacto. Vamos viendo los contactos. El M1 y el M2 tienen un solo contacto. El M1 tiene un contacto que en dirección a la cuerda sería una fuerza de tensión hacia arriba. El M2 igual tiene un solo contacto que sería sobre esta cuerda en dirección también hacia arriba. De eso nos salen las respectivas tensiones. La tensión sobre la partícula M1 y la tensión sobre la partícula M2, ambas hacia arriba. El problema es que no son sobre la misma cuerda. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que esta cuerda es la cuerda verde, que esta otra cuerda es la cuerda azul. Pasa alrededor de esta, luego se va para abajo, pasa alrededor de esta y luego se va para arriba. Entonces tenemos dos cuerdas y ahí sí es necesario diferenciarles. Le voy a llamarle cuerda 1 a la azul, cuerda 2 a la verde. Y así nos quedaría que la tensión en M1 es la magnitud de la tensión en la cuerda 1, pero aplicada en la masa 1. Y la otra es la tensión de la cuerda 2 sobre la masa 2, que no tendrán que tener la misma magnitud. Podría llegar a pasar, pero en este caso no. No son iguales en magnitud. Listo, terminamos con los contactos de las dos primeras partículas. Están listos sus diagramas. Me faltan los de la polea móvil. La polea móvil tiene tres contactos.
el contacto con la cuerda azul en este lado, el contacto con la misma cuerda azul de este otro lado, el contacto con la cuerda verde de este lado. 3 fuerzas, 2 verticales hacia arriba, una vertical hacia abajo, y con las magnitudes que ya deberíamos tener en mente. Entonces, la tensión de la cuerda 1 sobre la polea móvil, la tensión de la cuerda 1 sobre la polea móvil, y la tensión de la cuerda 2 sobre la polea móvil. Entonces, todas las tensiones de la cuerda verde tendrán la misma magnitud. Este de aquí tendrá la misma magnitud que el de acá. Entonces, en alguna relación entre estos dos podríamos sacar algo que nos permita resolver la M2 a partir de la polea móvil. Igual entre el 1 y la polea móvil. La magnitud de este deberá ser igual a las magnitudes de estos dos. Justo la condición dinámica de tener una cuerda ideal. Una cuerda ideal tensa. Bien, entonces listos nuestros diagramas. Podríamos hacerlo del sistema, pero bueno, dejemos de nada más así. Y más bien analicemos qué es lo que pasa en la polea móvil. La sumatoria de fuerzas en la polea móvil. Que de acuerdo a la segunda ley de Newton va a ser la masa de la polea móvil por la aceleración de la polea móvil. Como están directamente conectadas con una cuerda tensa, entonces la aceleración de la partícula m2 tendrá que tener la misma magnitud que la aceleración de la polea móvil. Y ya de paso la tensión 2 es la tensión 2 sobre la polea móvil y la tensión 2 sobre la partícula 2. Pero bueno, simplemente lo que tenemos que tener en mente es que podría existir una aceleración en la polea móvil, que en este caso es parte de lo que seguramente es mi incógnita, la aceleración de la segunda masa. Pero no importa, no importa que no conozca esto, no importa si está acelerado o no, porque como la masa de la polea móvil es de cero, entonces de todas formas siempre se me va a anular este término. No importa si es que tiene o no aceleración la polea móvil. Y eso es justo la razón por la que debería iniciar por aquí. Entonces, ¿qué fuerzas teníamos? 2 veces la tensión 1 sobre la polea móvil, dirigido hacia arriba, más la tensión de la cuerda 2, dirigida hacia abajo. Esto ya está como magnitud. Y tendríamos entonces una relación de magnitudes entre la tensión de la cuerda 1 y la tensión de la cuerda 2. 2 veces la tensión de la cuerda 1 es igual a la magnitud de la tensión de la cuerda 2. Entonces, de hecho, esta es la ventaja principal que nosotros tenemos con las poleas móviles. Cuando nosotros hacemos este tipo de arreglos, lo que estamos haciendo es duplicar la fuerza. Cualquier fuerza que nosotros apliquemos de este lado de la cuerda, cualquier fuerza con la que la tensemos, al rato de pasar por esta polea móvil, la vamos a duplicar porque estamos aplicándole 2 veces. En la parte de la cuerda que está hacia arriba, en la parte de la cuerda que está bajando y en la parte de la cuerda que está subiendo. Entonces, tenemos esta ventaja de 2 veces de duplicar la fuerza del un lado hacia el otro lado. Y por lo tanto, a pesar de que la masa 1 es menor en cantidad que la masa 2, debido a este efecto que tenemos de duplicar la masa, entonces aún así deberíamos estar acelerando hacia abajo para la M1, hacia arriba para la M2. Bueno, eso justamente es a lo que quisiéramos llegar. Recuerden, siempre que tengan poleas móviles, deben llegar a determinar esta relación de aquí. Vamos a la ecuación 1. Bien, entonces, ¿qué es lo otro que tenemos que hacer? Es la longitud de la cuerda. Entonces, para eso vamos a relacionar esto de aquí. La tensión no se puede duplicar gratis.
tiene que tener algún efecto el estar modificando las fuerzas que nosotros estamos manejando. Y en este caso, el efecto que vamos a tener es sobre la parte cinemática. Si es que estamos duplicando la fuerza, estamos reduciendo a la mitad la magnitud de la aceleración. Entonces, si es que la tensión que estamos aplicándole a la masa M1 o con la masa M1 se duplica para llegar a la masa M2, en cambio, la masa M2 tendrá la mitad de la aceleración de la masa 1. Generalmente siempre se hacen estas relaciones de transformación entre fuerza y velocidad o aceleración. Si es que ustedes tienen algo que se mueve muy rápido, pero que no tiene mucha fuerza, le aplican una caja transformadora y lo que van a lograr es, moviéndole más lento, que genere más fuerza. Entonces, eso de hecho es el principio general que se utiliza en cualquier caja de transformación. Entonces, ¿cómo llegamos a determinar esa reducción de aceleración a la mitad? Hay algunas formas, pero la más utilizada es hacerlo a partir de un proceso analítico que analiza las longitudes de la cuerda. Voy a sacarle aquí aparte para poder jugar un poco con esto. Entonces digamos que la posición en la que se encuentran ahorita, yo me pongo a dar direcciones, que digo distancias. Voy a decir que la distancia desde la polea fija hacia la partícula 1, le voy a llamar la distancia A. Como no sabemos cuánto es, simplemente lo voy a dejar en función de alguna incógnita. Voy a decir que la distancia desde la polea fija hacia el techo es C. Voy a decir que la distancia desde la polea fija hacia la polea móvil es B. O de cualquier otra forma que ustedes quieran poner distancias, pero tienen que ponerlas respecto a superficies fijas y las poleas. Y también los objetos, el objeto que esté en la cuerda azul. En función de estas distancias que acaban de determinar, deben medir la cuerda. Entonces la longitud de la cuerda será, partiendo desde la masa 1, A. No voy a considerar lo que está alrededor de la polea, simplemente esto es A, más B, más otra vez B, hasta por aquí, y más C, o de alguna forma similar. Y ahora lo que hacemos es, manualmente vamos a afectarle a la forma en la cual está nuestro sistema. Entonces yo manualmente puedo o jalarle a la masa M2 hacia abajo, o manualmente puedo jalarle a la masa M1 hacia abajo. No importa lo que realmente esté sucediendo con el ejercicio, no importa si tiene o no velocidad, no importa si tiene o no aceleración. Esto lo hago aparte, esto lo hago incluso generalmente de forma mental, un cálculo o una operación, un proceso aparte. En este caso, voy a ver qué es lo que sucede si es que a la M2 le jalo hacia abajo. Le voy a aumentar la distancia de aquí. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder? Voy a necesitar más cuerda de este lado. Voy a necesitar más cuerda para poder bajar aquí. Y voy a necesitar más cuerda para poder bajar acá. ¿De dónde va a venir esta cuerda adicional que necesito de todo este lado derecho? Debe venir del lado izquierdo. Y aunque no le grafique con mucha cuerda libre, la idea sería que nos acercamos a la polea fija. Entonces, bueno, al menos dejémoslo así. Bien, entonces ahora vuelvo a medir la cuerda en función de las distancias que ya había colocado. Y lo debe haber hecho aparte, bueno. Pero ahora en función también de las distancias que acabo de modificar. Entonces, por ejemplo, puedo decir que a mi polea móvil le bajé, le extendí una cierta distancia hacia acá, la cual podemos llamar un delta 2, porque está acompañándole a la partícula 2. Y para lograrlo, tuve que quitar cuerda del otro lado. Entonces, desde donde estábamos en A hasta donde ahora estamos, digamos que estoy quitándole una distancia delta 1.
Y en función de estos deltas, que de hecho son desplazamientos de nuestras dos partículas, volvemos a medir la cuerda. Entonces ahora la cuerda mide, igual partiendo desde aquí. Necesito medir este pedacito de aquí en función de lo que yo ya tenía antes y del desplazamiento. Entonces este pedacito negro sería A menos delta 1. Del otro lado, B, es todo esto de aquí, más lo que me extendí, delta 2. Del otro lado nuevamente, delta 2, B, y el C que no le afecté en ningún momento. ¿Qué es lo que va a suceder? Nosotros deberíamos verificar que la longitud de la cuerda se mantenga constante, porque esa era justamente la condición de las cuerdas ideales. No las podemos tirar, no las podemos comprimir. La longitud de la cuerda, sin importar lo que yo haya hecho, debería mantenerse igual. Y por lo tanto, todo esto de aquí debería ser igual a todo esto de acá. Ahora, ¿qué es lo que vamos a notar? Si lo hacen en función de deltas, desplazamientos, como yo lo hice, entonces todo lo que no sea deltas, todo lo que no haya sido aumentos de posición o cambios de posición, debería anularse. Entonces, este A de aquí se anula con este de acá. Estos dos B de aquí se anulan con estos dos B de acá. Este C de aquí se anula con este C de acá. Y les queda una relación de desplazamientos. Este era negativo. De forma que luego, a esta relación de desplazamientos, ustedes directamente lo pueden transformar en una relación de magnitudes de aceleración. Porque si es que tiene una relación de desplazamientos, como el movimiento es simultáneo, entonces tienen la relación de magnitudes de velocidad. Como tienen la relación de magnitudes de velocidad, que nuevamente son simultáneos, suceden durante las mismas variaciones de tiempo, entonces lo que tienen es las relaciones de aceleración, de magnitud de aceleración. Exactamente la misma relación, pero trabajando con las magnitudes de aceleración. Y listo, entonces tal como habíamos analizado al comienzo, si es que se duplica la fuerza, eso tiene que venir bajo un cierto costo, y en este caso el costo de duplicar la fuerza es reducir la aceleración a la mitad. Entonces la tensión en la partícula 2 es el doble de la tensión 1, pero la aceleración en la partícula 2 es la mitad de la aceleración 1. Y ya, entonces trabajando con estas nuevas ecuaciones ya podríamos resolver tranquilamente nuestro ejercicio. En este caso lo voy a dejar nomás hasta ahí, pero ya lo único que nos quedaría es sumatoria de fuerzas en la partícula 1 y encontraríamos una ecuación que nos relaciona la magnitud de esta tensión con la aceleración de esta partícula. Sumatoria de fuerzas en la partícula 2, lo mismo encontraríamos una relación entre la magnitud de la tensión verde con la aceleración de la partícula 2 y por lo tanto armaríamos un sistema de cuatro ecuaciones, cuatro incógnitas entre estas dos de aquí y las dos que acabaríamos de encontrar. Pero bueno, eso podrían resolverlo por su cuenta. De hecho, también tenemos un trabajo de esto, es la evolución de esto de aquí. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros agregamos otra polea móvil a continuación? ¿Qué es lo que va pasando? Simplemente, mientras vamos agregando más poleas móviles, se sigue duplicando la fuerza. Entonces, con 2 tendríamos 4 veces la fuerza, con 3 tendríamos 8 veces la fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mismo con las aceleraciones, cada vez se va reduciendo a la mitad. Con una polea móvil, la aceleración de la partícula que está en la polea móvil es la mitad de la otra. Con dos poleas móviles, la aceleración de la segunda polea móvil es la cuarta parte de la partícula que está sola. Y etcétera, etcétera, etcétera. Eso es justamente el análisis al cual deben llegar. Bien, ¿alguna pregunta antes de finalizar la sesión?
Entonces, esto sería lo que revisamos sobre las leyes de Newton en movimientos rectilíneos. Todavía nos falta una pequeña partecita para acabar con este capítulo, que es ahora aplicar todo lo que ya sabemos, cómo hacer los diagramas, cómo resolver los ejercicios, fuerzas de rozamiento, tensiones normales, pero ahora ya no solamente sobre movimientos rectilíneos con aceleraciones constantes, sino que aplicados a movimientos curvilíneos, específicamente movimientos circulares de las partículas, la dinámica en el movimiento circular. Bien, entonces con eso comenzaríamos desde la próxima clase. Bien, entonces que tengan un buen resto de tarde y nos vemos la siguiente clase.